Qué lindo cuando los cristianos tienen ganas de ir, tienen ganas de congregarse, tienen ganas de estar con el pueblo de Dios, cantándole al Señor, meditando en su palabra, compartiendo un tiempo. Qué lindo. Eso es sinónimo que el corazón, que el corazón está siendo transformado por Dios. Cuando esto no ocurre, evidentemente que hay problemas espirituales. ¿Por qué? Porque el Señor así lo quiso. El Señor nos hizo nacer de nuevo, nos hizo pasar a formar parte de su iglesia, de su pueblo, por gracia, y no quiere que estemos solos, sino quiere que estemos con otros hermanos en Cristo, en congregaciones locales, esperando ya el tiempo y anhelando ya el tiempo en el que podrá estar toda la iglesia reunida adorando al Cordero. Todos. Amado Señor, en este día y conociéndote lo suficiente para saber que continuarás hablando a tu pueblo por medio de tu palabra, por quien tú eres, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú así lo quieres, Señor. Tú quieres un pueblo que te conozca, que conozca a quien está adorando, que conozca a quien está sirviendo, que conozca a quien le ama tan profundamente y los ha salvado. Es que te damos gracias, Señor, por tanto amor, por tanto que nos das día a día, por quien tú eres, te damos gracias. Pidiéndote, Padre, que sea el Espíritu Santo quien nos ayude una vez más, que nos lleve a poner la mirada en Cristo, que nos abra las Escrituras, que tome pleno control de esta reunión, de cada una de las vidas de tus hijos. Y en aquellos que están aquí, Señor, que no son tus hijos, que no te conocen, en tu misericordia estés obrando salvación. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nosotros sabemos, tenemos presente su promesa. El Señor nos ha dado hermosas promesas. La palabra de Dios contiene hermosas promesas, pero venimos recordando semana tras semana, allí en Apocalipsis 22, versículo 7, que el Señor dice: he aquí vengo pronto. He aquí vengo pronto. Esto que debe ser algo tan especial para todos nosotros y que tenemos que tener tan presente en el día a día. Antes de continuar con la serie, les voy a pedir que me acompañen para juntos recordar lo que está escrito en la primera epístola de Pedro, capítulo 4. Acompáñenme, por favor. Vamos a ir despacio. ¿Qué les parece? Vamos a ir despacio. Esto digo para que podamos, ¿no? Estas pequeñas introducciones que hacemos cada domingo y en donde recordamos la hermosa promesa de saber que el Señor viene pronto y la serie
Y vamos a ir despacio tratando de pedirle al Señor de comprender lo que estamos leyendo y que realmente podamos atesorarlo en nuestro corazón. Ahora, como vamos a ir despacio, no se duerman. No se duerman. No es que es un arrorró más lento. No se duerman. Muy bien. Primera epístola de Pedro, capítulo 4. Allí leemos al comienzo una referencia, ¿verdad? Que dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Porque ser cristianos, el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, también trae aparejado que tengamos que cumplir con nuestra mayordomía. Y trae a nuestro corazón una profunda gratitud que debemos sentir. Esto es lo que debe aflorar en el corazón de cada uno de sus hijos, ¿no? El hecho de que nuestro Señor ha hecho todo por nosotros, el hecho de tener presente la cruz. Y el Señor nos enseña a administrar bien lo que nos ha dado en vista, teniendo en cuenta, teniendo presente la segunda venida. Y el Señor nos ha dado dones que son para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo se manifestará todo esto? ¿Cómo es que, bueno, todo lo que el Señor nos ha dado, tiene que ver para que podamos utilizarlo correctamente en la relación que tenemos los unos con los otros? ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces allí el versículo 1 del capítulo 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto implica dejar los malos deseos atrás y dedicar el resto de nuestra vida a hacer lo que Dios quiere. ¿Cuántos pueden decir, y no me lo digan a mí ni levanten la mano, es para que piensen? Por eso digo, vamos despacio, pero mediten. Yo les hago algunas preguntas y a lo mejor, como hago tantas a lo largo de la predica, dicen, no me recuerdo ninguna para meditar en mi casa. Cuando estás allí en lo secreto, ahí en esa relación tan especial de padre con hijo, y decirle, Señor, realmente yo estoy viviendo de una manera en donde se nota que dedico mi vida a vos. Esto no tiene que ver con trabajar a tiempo completo, no, en una congregación, no significa eso. ¿Cuántos pueden comprender? Y en el versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los que no creen en Dios, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya quedó atrás. Ya quedó atrás ese tiempo en donde no solo adoraban ídolos abominables, sino que andaban en perversiones, en parrandas. Versículo 4 dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Claro, no debe extrañarnos que aquella vieja vida en la que teníamos amigos, y esos amigos se sorprendan de que ustedes ya no participen en tales cosas destructivas y descontroladas
como ellos hacían, como hacían ustedes en su tiempo, en su compañía, y por eso ahora los calumnian. Y esto también se da a veces dentro de las congregaciones, ¿no? Dentro de las congregaciones no todos tienen el compromiso real de vivir una vida en santidad. Entonces vos te haces de amistades dentro de la congregación, pero cuando vos realmente entendés que la congregación no es un club social, que la congregación es allí, que la iglesia es el conjunto de los redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que están esperando que Él regrese, aquellos que quieren caminar en santidad. Entonces, cuando vos te encontrás y el Espíritu Santo te trae esa convicción y querés caminar en santidad, también va a ocurrir que muchos, los de afuera descontamos, los que no conocen a Dios descontamos, que te van a decir, ¿qué te pasó? Si antes venías, si antes salías, si antes estabas dispuesto, si antes eras el más gracioso, si antes eras el que alegraba la fiesta. Pero también ocurre que aún dentro de las congregaciones hay algunos que te van a decir, pero no seas exagerado. Si esto no le puede hacer mal a nadie. Pero el Espíritu Santo te está trayendo convicción de que es pecado, de que no está bien. Entonces dice, bueno, a estos, versículo 4, a estos les parece cosa extraña, ¿no? Que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos, dice, continúa la palabra en el versículo 5, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En algún momento tendrán que enfrentarse con Dios. Versículo 6. Por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y al llegar a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7 leemos: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. A veces nosotros cuando decimos, el Señor nos habla de que va a venir y claro, buscamos versículos, he aquí vengo pronto y promesas, y es verdad, pero a lo largo de toda la palabra, a lo largo del Nuevo Testamento encontramos una y otra vez cómo se hace referencia a que más el fin de todas las cosas se acerca. Desde el tiempo en que Cristo apareció, no hay otra cosa. Nosotros veíamos cómo el Señor, ¿se acuerdan que estos hombres de vestiduras blancas le preguntaban, ¿qué miran al cielo? ¿No? El Señor se iba. Pero desde ese tiempo no hay otra cosa en los creyentes, no debe haber otra cosa que tener por delante la segunda venida del Señor. Y no de cualquier forma. Cuando aquí habla además del fin de todas las cosas se acerca, es una palabra griega que se traduce fin, pero en el Nuevo Testamento no tiene que ver con un punto final en el que todo se detiene, sino que la palabra apunta al cumplimiento de una meta. Apunta a la realización de un resultado anticipado. El Señor nos anticipó y el Señor cumple lo que anticipa. El Señor lo prometió y el Señor cumple sus promesas. Entonces, desde el comienzo de este capítulo 4, en el que se hace referencia al sufrimiento a través de la muerte, si ustedes quieren leer conmigo el versículo 1, fíjense que dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿no? Desde ese primer versículo hasta donde estamos leyendo, Pedro recalca el sufrimiento triunfante a través de la
segunda venida de Cristo, que es la meta de todas las cosas. Vamos a tener que sufrir, sí, pero estamos esperando que Él vuelva, que Él regrese. Entonces, lo que está llamando el apóstol Pedro es a los creyentes a vivir en obediencia y expectación en vista de que el regreso de Cristo es inminente. Y esto se debe recordar dentro de las congregaciones cristianas. Esto debe estar siempre presente. Porque si vos no tenés la mirada en esto, vas a poner la mirada probablemente en tu yo, en lo que te falta, no vas a tener ninguna otra expectativa más que las terrenales, no las que son eternas. Se acerca, es que es eminente, lo que le está recordando a los lectores de esta carta, a nosotros, que el regreso de Jesucristo puede tener lugar en cualquier momento. Y les dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, versículo 7. Ser sensatos y mantenerse sobrios. La palabra sobrios, que es sofroneo, tener la mente cabal, sana, ser una persona moderada, ser una persona cuerda, ser una persona prudente. El cristiano no está aquí puesto para dejarse llevar o arrastrar por todas las emociones, las pasiones, los desenfrenos de este mundo. No estamos para eso, sino para mantenernos con la mirada puesta en Cristo y su regreso. Y esta es otra pregunta que te hago y que te animo, a pesar de que desde el comienzo del año lo venimos recalcando. ¿Realmente podés ir al secreto del Señor y decirle, Señor, yo no sé qué me pasa, pero no sé si tengo puesta la mirada o pienso o tengo tan presente tu regreso? No sé si hay tantas cosas en este mundo y me gusta tanto lo que estoy teniendo que lo que quiero es que tardes un poquito más. No para que todos se arrepientan, sino para que yo pueda cumplir con mis planes aquí. Mirá que el Señor conoce todas las cosas. Hablalo, decile, derramá tu corazón. Entonces, la Biblia nos enseña permanentemente del regreso inminente de Cristo, pero, y aquí quiero hacer una salvedad, esto no es porque el Señor busca que los cristianos nos transformemos en fanáticos, en personas que solo se dedican a esperar que esto ocurra. No. El fanatismo nunca es recomendado ni en el Nuevo Testamento ni en ningún lugar de la Biblia, porque el fanático persigue al que no piensa igual que él. A los cristianos nos persiguen, los cristianos no perseguimos. Si querés darte cuenta de cuando hay alguien que... al cristiano lo persiguen. El cristiano no persigue a nadie. El cristiano persigue caminar en santidad, la justicia. ¿Se acuerdan? Oh, hombre de Dios. En las bienaventuranzas queda claro que cuando se empieza a ver esas virtudes, te van a perseguir. Y te van a perseguir de fuera y de dentro. De fuera, de dentro. Como a Cristo. Como a Cristo. A Cristo los perseguían aquellos que no conocían, decían no conocer a Dios, y los que más los perseguían eran aquellos que decían conocer a Dios. Entonces, Dios, que quede claro, no aprueba el fanatismo. Dios no quiere fanáticos. Si en algún momento, en algún lugar escuchaste, yo soy fanático de Cristo, no es lo correcto. Yo soy cristiano. Si podemos llegar a abarcar la palabra, lo que significa ser cristiano, el Señor está más que contento. Soy hijo de Dios. Si podemos darle el verdadero significado de lo que eso implica, el Señor estará más que agradado. El Señor quiere hijos. El Señor
quiere cristianos, discípulos, nunca quiso fanáticos. Entonces, ¿cómo nos llama a vivir nuestro Señor? Fíjense que dice, sed pues sobrios y velad en oración. Tengan una vigilancia moral. Lo que está diciendo, sean responsables, cuidadosos, tengan presente la oración. Si nuestra mente continúa atado a todo lo que este mundo te ofrece, difícilmente puedas alcanzar la plenitud de la comunión con Dios en oración. Si tu oración, por ejemplo, se reduce a pedirle al Señor esto, y todas son cosas materiales, y nada tiene que ver con su reino, difícilmente puedas establecer esa comunión con el Señor. En cambio, si nuestra mente se centra, si nuestra mente está enfocada en el regreso de Jesús, vamos a realmente tener comunión con nuestro Señor. La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Y si tenés la mirada en el regreso de Cristo, buscarás la santidad, amarás la santidad y recordarás lo que somos. Y uno dice, ¿qué somos? ¿Somos hijos de Dios? Sí, somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios dice, amados, yo os ruego, en 1 de Pedro 2:11, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Somos ciudadanos del cielo. Y en esta tierra estamos de paso. No es que somos ciudadanos de esta tierra y estaremos de paso en el cielo. No, somos ciudadanos del cielo y estamos de paso en esta tierra. Miren cómo cambian las cosas cuando uno tiene puesta la mirada en Cristo. Entonces, cuando allí el Señor nos dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, manténganse sobrios, sepan controlarse, oren. Y el versículo 8 simplemente hasta allí dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Saben? En realidad el Señor quiere, la venida de Cristo está cerca, aguardamos el regreso de nuestro Señor y Dios, pero mientras tanto el Señor dice, ámense con el amor que yo les he dejado. Ámense, sean sobrios y estén atentos, velando en oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gracias al Señor? ¿Y cuántos toman cada día que el Señor nos da como un regalo para que vivamos para la gloria de Él? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, yo no dejaré de recordárselos. Es lo seguro. Ahora les animo a que le pidan, y en este tiempo de cambio que el Señor nos está llamando desde el comienzo, con el título de la serie, ¿no? Es hora de cambiar, tiene que ver con a quién esperamos. Hay algunos que dicen, estoy esperando en esta vida a Cristo. No. Bueno, cuando esperás a Cristo, todo lo demás está en el lugar correcto. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Vamos a continuar con la serie. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Cómo? Ya está la prédica, pastor. Mire todo lo que pasó. Y ahora recién me dice que va a arrancar con la serie. Le dije, vamos despacio. Bueno, ustedes saben que en las últimas partes de la serie no puedo hablar demasiado en el sentido de que no me puedo extender, pero estuvimos hablando acerca de lo que la palabra de Dios, algunas partes, no podemos abarcar todas, pero de lo mucho que nos dice sobre la soberbia, sobre la altivez, sobre el orgullo. ¿Se acuerdan?
sobre esa arrogancia, esa vanidad, ese exceso de estimación propia que suele conllevar a ese sentimiento de superioridad, ¿no? Ese orgullo. Ese orgullo que a Dios no le agrada, porque la palabra dice en Proverbios capítulo 8, versículo 3, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. O sea, está claro que el Señor no quiere ni a los orgullosos, ni a los arrogantes, ni a los corruptos, ni a los del lenguaje perverso. Y así fue que a lo largo de estas últimas reuniones hablamos del ego, ¿no? de esa desmesurada actitud de centrarnos todo en nosotros mismos, ¿no? La excesiva preocupación por el yo. Y en la parte 16 fue por la altivez de su rostro, en la parte 17 y antes de la caída la altivez de espíritu, y la semana pasada el hombre depravado, con esos dos listados. ¿Recuerdan? Bueno, muy bien, cualquiera, el que quiera tener más presente estas partes de la serie, saben que pueden buscar toda la serie en la web de la iglesia. ¿Sí? Muy bien. Tanto hoy como probablemente la semana que viene, y puede que la otra, vamos a abarcar un tema, así como utilizamos 3 temas para el orgullo, ¿no? La altivez, la soberbia. Hoy, la parte número 19 se titula Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Comenzamos hoy y seguiremos, si el Señor lo permite, las semanas entrantes. Vamos a hablar del pecado de la queja, del quejarse. ¿Cuántos saben que la queja es pecado? ¿Lo saben? Por eso no se quejan. Amén. Muy bien. Este pecado está claramente relacionado con otros pecados. La crítica, por ejemplo. Esas personas que critican. Con la amargura, con el rencor, con el odio. Y por supuesto con la soberbia, la altivez y el orgullo. ¿No? Así que por favor acompáñenme a la epístola a los Filipenses, al capítulo 2. Una epístola que no hace falta que se los diga, siempre se lo recuerdo, ¿no? También llamada la epístola del gozo. Ese gozo que está constante, presente, y que es bueno tener en cuenta que esto era a pesar de las circunstancias que estaban atravesando tanto el apóstol Pablo, que era el autor, como los destinatarios. Pablo escribió Filipenses, al igual que Colosenses, Efesios y Filemón, desde la prisión. ¿Sí? Y sin embargo, se llama la epístola del gozo, es llamada la epístola del gozo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer, ustedes están allí en la epístola de los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. El apóstol Pablo describe a los cristianos como luces en el mundo, como luminares. ¿Sí? Y en Filipenses 2:12 la santa palabra de Dios dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una cosa es hacer las cosas cuando estaba el apóstol y otra cosa era cuando el apóstol no estaba. Y él estaba diciendo, si yo estoy, obedecen. Si no estoy, obedecen. Qué bueno, ¿no? No como los nenes que juegan, Lobo está,
¿Se acuerdan? Bueno, no. Si hay algo que el apóstol Pablo no era un lobo. Y si hay algo que... Si hay algunas personas a los que los lobos le tenían ganas de salir de donde él estaba, era justamente con el apóstol Pablo. Porque él defendía a los cristianos, a la iglesia. ¿Sí? Entonces dice, por tanto, amados míos, versículo 12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Hagan todo sin quejarse, sin discutir. Versículo 15. ¿Qué pasa si uno actúa de esta manera? Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ¿no? Los luminares, esta palabra en el griego foster, que significa iluminador, brillo, fulgor, ¿no? Una luz. Obviamente se usa en el sentido figurado de los creyentes, resplandeciendo como luminares en las tinieblas espirituales del mundo. Ahora, para que nosotros podamos ser esas luces, esos focos, dar ese brillo y reflejar a Cristo, para que todo eso ocurra, lo que debe pasar es, entre otras cosas, lo que dice el versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, Él los llama a que tengan un buen comportamiento para que puedan ser luminares en el mundo y que estén aferrados a la palabra de vida. Y constantemente emplea la comparación de la luz y las tinieblas para mostrarnos que, como el cristiano actúa en la sociedad, por ser cristiano, nosotros somos luminares. El comportamiento de los cristianos con los inconversos no se caracteriza por la diferencia de algunas cosas que son irrelevantes. No. Nosotros no somos indiferentes con aquellos que no conocen a Cristo. Por el contrario, lo que debemos tratar es, con nuestra vida, ser ejemplo de cómo se obedece a Dios. Debemos estar atentos en lo que esté en nuestro alcance para poder predicarles las buenas nuevas. Y en el versículo 17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y sacrificio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Versículo 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces no le está diciendo otra cosa que me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Su vida y el fiel servicio, ofrendas a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría.
Él estaba, si esto ocurría, si él podía ofrendar a Dios lo que fuera, su cuerpo, su servicio, lo que el Señor quisiera, le dice finalmente en el versículo 18, alégrense conmigo. Hay que ponerlo en perspectiva para ver de qué cosas te alegran y qué cosas no te alegran. ¿Te alegran servir al Señor? ¿Entender que eso es una ofrenda a Dios? ¿Te alegra saber que no es que buscas el martirio, pero si el Señor llevara te llevara a que fueras un mártir, vos lo harías sabiendo que descansás en la gracia que el Señor te da en ese momento para dar testimonio hasta la muerte, si es necesario? Pero volvamos a ese versículo 14, donde dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Sin murmuraciones es la palabra griega que se traduce murmuraciones, gongusmos, y habla de rezongar, de murmullo. Es un término cuya pronunciación de alguna manera describe la acción de hablar en voz baja y quejumbrosa, ¿viste? ¿Sí? Y después está la palabra contiendas, que fíjense que es una palabra que en el griego es dialogismos y que denota primeramente un razonamiento interno, una opinión. Día se divide en día, que es una separación, y logismos, razonamientos. Entonces, es esas separaciones, esos pensamientos, y aquí alude a un proceso intelectual que significa cuestionar o criticar con una actitud negativa a Dios. Cuestionar o criticar con una actitud negativa a Dios. Claro, uno dice, pero yo no me quejo de Dios. Bueno, te quejas de todo. Ahora vamos a ver si el quejarse de todo no es quejarse de Dios. Porque cuando el Señor dice hagan todo sin quejarse y sin discutir, lo que nosotros a veces no vemos, que ese rechazo emocional a la voluntad y la providencia de Dios. Es un rechazo a las circunstancias que el Señor ha permitido en la vida de una persona. Porque el Señor nos permite pasar por distintas circunstancias. Nos permite pasar por distintas situaciones. Y en el medio de todas esas situaciones y en el medio del vivir mismo, recuerden que estamos llamados a ser luminares, luces. El Señor dice, hagan todo sin hablar mal, sin quejarse, sin discutir por todo. Y esto implica luchar contra la incredulidad. Dios me da esta promesa, pero yo veo otra cosa. Luchar contra la impaciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor dice, yo quiero que camines por acá y quiero que camines a esta velocidad. Y vos decís, no, yo quiero caminar por acá y al doble de velocidad. Y lo peor de todo es que pensás que llegás al mismo lugar. Olvídate. Es caminar por donde Dios quiere, como Dios quiere, al paso que Dios quiere. ¿Se acuerdan cuando el Señor iba guiando y le decía, ustedes se quedan acá? Y ahí hacían campamento. Ahora se levantan, ahora van, ahora vienen. Y a veces no era, a veces se detenían allí y estaban meses, pero a veces armaban todo y el Señor, vamos, y era desarmar todo. Y si había queja entre el pueblo, ¿no? Si había queja. Bueno, todo el tiempo se estaban quejando. No todos, pero la gran mayoría.
Entonces, cuando nosotros estamos queriendo rechazar la voluntad de Dios, entramos, y por eso le digo que la queja, allí está tan emparentado ese pecado con la soberbia. En Santiago 6:4 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Ese orgullo que resiste a Dios, ese orgullo que en esos pensamientos resiste las verdades de Dios, en su voluntad resiste las leyes de Dios, ¿no? O sea, Dios dice algo, pero no. Y en las pasiones, en los deseos, en lo emocional, claramente resiste la providencia de Dios. Y ante tanto resistir lo que Dios quiere hacer, las leyes de Dios, lo que Dios te pide hacer, y bueno, no es raro que la palabra de Dios dice que Dios resiste al soberbio. Tanto resiste, Dios lo resiste. Pero cuando esto no ocurre, Dios da gracia. Y nosotros vivimos en la gracia de Dios. Ahora, como vimos la semana pasada, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor les dejó en claro, miren, los tiempos han sido fijados, pero solo Dios sabe cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Así que debemos tener presente la autoridad de Dios, que incluye todo. La autoridad de Dios no solo es la autoridad de la providencia y la historia, sino también demanda una sumisión, rendidos. Vos fíjate que el que se vive quejando, no lo vas a encontrar rendido a Dios. Es muy probable que ni nombre la palabra a Dios. Su corazón está lleno de queja, de pecado. Su boca está llena de queja, de pecado. Obviamente que Romanos 9:20 otra vez, ¿no? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pero en la práctica nos encontramos con que hay muchos que viven quejándose. Nosotros lo vimos en Eclesiastés, recordarán capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y allí cuando hablábamos de Eclesiastés, hablábamos mucho acerca de la providencia, de que Dios por su providencia gobierna el mundo y ha determinado cosas y situaciones particulares para tiempos particulares. Yo no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Pero la providencia de Dios, desde el propio versículo 2, donde dice tiempo de nacer y tiempo de morir, ¿no? El Señor es quien establece cada ocasión designada. Lógicamente el tiempo fijado por Dios. Dios y siempre Dios. Pero no de boca para afuera, sino de corazón para adentro. ¿Cuántos? Yo sigo haciendo preguntas, ¿no? Y después si alguna se acuerdan en la semana o quizás al mes, no sé, o cuando el Señor quizás les traiga la memoria. ¿Cuántos son conscientes que muchas veces nos hemos convertido nosotros mismos en autores de nuestras propias ruinas, de nuestras propias aflicciones? Hicimos cosas que decididamente estaban mal y llegaron las consecuencias. Llegaron las consecuencias. Y las cosas que hemos hecho mal, que le ponemos nombre, pecado, el pecado solo arruina, solo trae ruina a nuestra vida. Entonces,
Qué bueno es recordar que el Señor es el que tiene el control de todo y que nosotros debemos estar sujetos a Dios, a su voluntad. Miren, hay muchos que no entienden la importancia de cuando el Señor nos llama a descansar en Él, a descansar en la providencia de Dios. ¿Cuántos descansan en la providencia de Dios? Amén. 2. Bueno, gloria a Dios, Señor. Cuando vos no descansás en Dios, es difícil que tengas la lucidez suficiente como para comprender que te convertiste en el autor de tu propia intranquilidad. O confías en Dios y vivís tranquilo, o confías en tus propias fuerzas y vivís intranquilo. Voy a confiar en mis propias fuerzas, viví intranquilo. El autor de ese libro se llama, ponele tu nombre, apellido y DNI. Porque el Señor nos llama ¿a qué? A confiar en Él, a apoyarnos en Él, a dejar caer todo nuestro peso sobre Él. Y el pecado solo trae ruina. Y la queja es un pecado contra Dios. La queja es, entre otras cosas, decirle a Dios que está equivocado. La queja es, entre otras cosas, expresarle, a lo mejor con formas muy lindas, muy poéticas, pero es decirle que su voluntad en nuestras vidas, que lo que Él hace en nuestra vida, bueno, de alguna manera te lo tengo que decir, Señor, no estoy conforme con lo que vos haces en mi vida. ¿Por qué? Por orgullo, altivez, porque yo entiendo que merezco algo más, que yo merezco algo mejor. Lo que vos me estás dando o lo que vos estás permitiendo en mi vida no es suficiente. Entonces, cuando nosotros nos quejamos, cuando el pueblo de Dios se queja, lo que está de alguna manera es diciendo y manifestando la rebeldía que tiene hacia su Dios, la inconformidad hacia la dirección que Dios quiere, hacia la dirección por la que Dios quiere que transitemos. Y no estamos lejos de Adán y Eva. Adán y Eva se olvidaron de que Dios es bueno. Y que cuando el Señor dice no a algo es porque por una razón que es lo mejor para nosotros, y cuando Dios lo permite es lo mejor para nosotros. Cuando nosotros nos quejamos, en definitiva lo que estamos haciendo es pecando contra el carácter de Dios. Al igual que Eva puso en duda, nosotros ponemos en duda de que Dios es bueno. Nosotros ponemos en duda de que Dios es fiel. Nosotros ponemos en duda de que Dios es justo. Ponemos en duda que Dios es Dios, ¿no? Porque estamos poniendo en duda los atributos de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese momento en donde la queja, y bueno, evidentemente, tanto pecado abrigado en los corazones, finalmente sabemos que nos quita el gozo y nos quita el disfrutar de lo que Dios nos da, de las maravillas. Fíjense que hay personas que van y están allí de vacaciones. No todas las personas en vacaciones la pasan bien. Porque cuando vos tenés un corazón que no está bien, por más que te vayas de vacaciones al lugar mejor o el más exótico o el más... vas a seguir con ese espíritu de crítica, de queja.
Entonces vas a llegar y estás allí contemplando un amanecer y decís, pero llegamos tarde. Teníamos que estar una hora antes para ver esto ya. Mirá. Y allí está el campo o el mar. Y estas eran las fotos que vimos. Y llegan a un hotel 5 estrellas, están en la suite presidencial y demás. Y capaz que el primer comentario, lo pudieron hacer, se lo regalaron, no sé, no importa. Y están allí y dicen, te das cuenta, así viven los políticos todo el año, mirá. La queja. No saben si es verdad, no saben si es mentira, pero se quejan. Acompáñenme, miren, allí están en Filipenses. A lo largo de la serie, en varias oportunidades, nos detuvimos en la epístola de Filipenses. Lo hicimos hoy y en la primera reunión del año, en la primera reunión del año, cuando comenzábamos con esta serie, Es hora de cambiar, les hacía referencia, el título, lo recordarán, Año Nuevo, Pecados Viejos, y justamente fuimos al capítulo 4 de Filipenses. Y animábamos a que el capítulo 4 de Filipenses sea una realidad en nuestra vida, y en el versículo 8, donde hay una referencia que dice, en esto pensad, ¿sí? Avísenme cuando lo tienen. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuántos pudieron participar en aquellas primeras reuniones? Hablábamos de todo lo que es verdadero y simplemente me voy a detener allí. Lo que es verdadero se encuentra en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que es verdadero es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. ¿Conocen cómo es el nombre de la iglesia? Tu palabra es verdad. Entonces, este concepto de santifícalos, este concepto habla de algo que es apartado para un uso en particular. Y en el sentido, nosotros como creyentes somos apartados para Dios y para los propósitos que Dios tenga. Nosotros no decimos, mis propósitos, los propósitos de Dios. No, tenemos exclusividad en llevar adelante los propósitos de Dios. Los nuestros, déjalo de lado. Qué lindo cuando deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué quiero decir? Que tus propósitos y los de Dios son uno. Entonces, ¿qué pasa? Amás lo que Dios ama. Aborrecés lo que Dios aborrece. Y vivís meditando, sabiendo que toda la revelación fue dada por el Hijo y que tenemos las Escrituras. Ahora, los que participaron de la reunión del último miércoles, del estudio del último miércoles, tendrán presente que en Santiago pudimos leer el capítulo 1, versículo 21, donde dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjense, por eso es tan importante, si vos venís escuchando cada una de las prédicas, te vas a dar cuenta que todo se va apoyando y el Señor te va hablando de una manera, de otra,
pero siempre la idea es que podamos conocerle más, caminar en santidad, que podamos recibir con mansedumbre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es nuestra única regla toda suficiente de fe y conducta. Es así. La Biblia es la que nos dice qué hacer y qué no hacer. Y nosotros recibimos voluntariamente la palabra de Dios para obedecerla. Y acepten con humildad la palabra que Dios le ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Entonces, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos habla de concéntrense en todo lo que es verdadero, honorable, justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, y piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No en la queja, puesto que una vida recta se construye pensando rectamente. Si vos pensás mal, vivís mal. Si pensás bien, vivís bien. Si tu mente es pura, vas a vivir una vida en santidad. Si tu mente lo único que hace es ser corrupta y fuente de corrupción, entonces todo lo que va a brotar, todas tus acciones van a ser perversas. Y aquí en Filipenses, en la epístola del gozo, en medio del sufrimiento, era el llamado a que la mente y el corazón se llene de todo lo que es virtuoso. Pensamientos que abarcan las cosas buenas de la vida. Es hora de cambiar, necesitamos cambiar. Es tiempo de arrancar de nuestra vida toda queja, toda murmuración, amados. Toda queja, toda murmuración. Y en esto pensad, mantengan su mente ocupada en eso, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿En qué estás pensando? ¿En qué llenas tu mente? ¿Con qué llenas tu mente? Pero déjame decirte algo, si vos querés caminar en santidad, si vos querés que tu mente sea una mente que agrade a Dios, tus pensamientos agraden a Dios, sabés que la gracia de Dios es abundante. Y el Señor va a obrar en tu vida, pero cada uno tiene una responsabilidad sobre lo que piensa, sobre sus pensamientos, sobre en qué detenerte a pensar. Y no olvidemos que el versículo siguiente dice lo que aprendiste, y versículo Filipenses 4:9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haces y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Se acuerdan que hablamos de que les dice y Dios te va a dar paz si vos vivís así, si me seguís, si ves lo que yo hago? Y apremia a los creyentes a practicar lo que aprendieron de Él y vieron de su vida. Y así el Dios de paz, que es el compañero de los que son santos, tu compañero es Dios, te da esa paz, te da esa paz. Ahora, del apóstol Pablo, de acuerdo con lo que vemos en las Escrituras, nosotros sabemos la respuesta, pero de nosotros, ¿qué pueden imitar de nosotros? La ansiedad, la intranquilidad, la falta de paz, el rencor, la queja. ¿Cómo son esos luminares? ¿Cómo estamos viviendo? Primero hablamos y después pensamos. Tomamos decisiones y en base a cuando vemos los resultados ahí cambiamos, en vez de tomarnos el tiempo para tomar decisiones guiadas por Dios y hacerlo en forma correcta y el evitar sufrir. Porque la palabra de Dios en 3 de Juan capítulo 1 versículo 11 dice: amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Es así de sencillo lo que dice la palabra de Dios.
Y si bien vamos terminando por hoy, y no se quejen de que no hemos visto todo porque les dije, miren que va a haber otras reuniones en donde continuamos hablando del tema, no se quejen. Porque uno va a decir, pero no tocó este tema, no tocó este y no tocó este. Igual todos no vamos a poder tocar porque si no serían muchas reuniones y aún así no llegamos. Pero déjenme decirles algunas cuestiones. Hay algunos cristianos que puede que ignoren. Damos ese beneficio a la duda, digamos. Hay otros cristianos que no quieren saberlo o parece que no les importa que la queja es pecado. O no quieren saberlo, no quieren escuchar, o mientras que yo estoy hablando están por adentro. No escucho, como hacen los nenes. ¿Vieron que los nenes hacen a veces no escucho? Y cuando son muy chiquitos es lindísimo porque ponen acá. En vez de acá, taparse, ponen acá. Y dicen no escucho, y los cachetones en vez de... Bueno, hay algunos que parece no importarles que la queja es pecado. Cuando hablamos de queja no estoy hablando de la expresión de dolor, de pena o ese sentimiento. No tiene que ver cuando una persona está postrada, sufriendo, cuando hay personas heridas. No estamos hablando de esa queja, ¿eh? No. Estamos hablando de esa queja que muchas veces puede ser ese discurso que vos te das interno en tu mente. Viste que estás ahí y hablas vos solo. De vez en cuando estás hablándote a vos mismo y sí, ¿por qué hizo esto, el otro? Fíjate que y de repente te sale una palabra audible y te miran. Y vos decís, el resto no te lo puedo contar, ¿no? Pero es que estás ahí, estás y ni que hablar si estás esperando un resultado de un estudio o estás esperando, no sé, algún papel importante de lo que fuera. Bueno. Pero hay otro que se exterioriza, que es lo que contamos a otros. La queja tiene como misión, tiene la intención de criticar a alguien o algo. La queja tiene que ver con resentimiento, con disgusto. Hay algo que te molesta, estás disconforme, estás enojado. Piensen de lo que hablamos acerca de lo que es la queja como primera rebeldía hacia Dios, ¿no? Esa protesta, ese no estoy bien y te lo voy a hacer saber. Pero con la queja sucede lo mismo que con otros pecados. Cuando nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, dejamos que allí pongan su tienda esos pensamientos negativos, esos pecados, y vamos dejando de lado la palabra de Dios, entramos en esa espiral de autodestrucción. Hay personas que no paran de quejarse. No paran de quejarse. Tienen la mente completamente inundada, repleta de pecado. Cuando vos estás así, cuando así está tu corazón, así está tu mente, olvídate de tomar decisiones con claridad. Olvídate de tomar, es más, hasta no te podés concentrar en nada. Hay personas que han llegado a Cristo y su pensar y su hablar era una queja constante. Y claramente han sido transformadas por el poder de Dios. Han encontrado esa libertad en el Cristo resucitado. Pero hay quienes hoy siguen luchando con la queja.
Y hay algunos, repito, que no quieren saber que la queja es pecado. Por eso lo repito, la queja es pecado. Y lamentablemente entre aquellos que no quieren saber, no es que se escucha, la queja se escucha puertas afuera de la iglesia, se escucha puertas adentro. Hay cristianos que dan rienda suelta a su pecado. ¿Qué van a conseguir? Conseguirán más de lo que ya tienen, frustración. Son cristianos que se quejan de todo, o casi todo, porque a veces se olvidan de quejarse de ellos mismos. Muchos se olvidan de quejarse de ellos mismos. Curioso, ¿no? Pero como tiene que ver con el orgullo, con la altivez, con el ego. Se quejan de su familia. Si están casados, esposas, se quejan de la esposa, del esposo, de los hijos. Si son solteros, se quejan porque son solteros. Cuando pasan de ser solteros a casarse, se vuelven a quejar porque solteros estaban mejor. ¿Para qué me casé? No solo se quejan de la familia y del núcleo más con el que están allí juntos, sino también de la parentela. Ni hablar, se quejan de la parentela. No les alcanza con los más cercanos. Se quejan de parientes, de los que conocen, de los que no conocen, de algunos que escucharon un comentario, de algunos que escucharon que ya no viven, pero escucharon que hicieron cosas, se quejan también. Critican a su trabajo, por supuesto, porque Dios no le dio el trabajo que ellos merecen. Ellos merecen un trabajo de excelencia, pero todavía no se han dado cuenta y Dios tampoco se dio cuenta. Critican su trabajo y, por supuesto, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos. Y no les alcanza con criticar a sus amigos. Sus amigos tienen familia. Critican a la familia de los amigos también. Como no pueden vivir solos, digo solos en cuanto a en un lugar, en una isla, y viven en una sociedad, tienen la desgracia de tener vecinos. Digo desgracia, ¿por qué? Porque critican a los vecinos, porque critican a los conocidos, porque critican a los gobernantes, porque se quejan de toda autoridad establecida, de toda. La figura, lo estético, bueno, ni hablar. Se quejan de la figura, del cuerpo, del aspecto de todos los demás. Algunos los critican por ser altos, a otros por ser bajos, a otros los critican por ser gordos, a otros los critican por ser rellenitos, al otro por ser flacos. Critican el color de los ojos, el color de la piel, el color de las uñas, el color del pelo, si tienen pelo, si no tienen pelo, critican todo. Critican la forma de pensar, de hablar, de conducirse de toda persona que los rodea. No les gusta. Lo que les gusta es criticar. Criticar la vestimenta, ni hablar la vestimenta ajena. ¿Oíste la corbata que se puso el pastor? Sí, es la primera vez que me la pongo. Y este color incluso. ¿Pero qué le pasó al pastor? Bueno, es que iba a venir a hablar de esto, para que critiquen, el que quiera criticar. No me la había puesto nunca, este color tampoco. Y ahora algunos dirán, pero ¿cómo se animó a ponerse eso? Y otros dirán, qué bien le queda. La crítica. Y se quejan por no tener los recursos para comprar todo lo que quieren, cuando quieren, donde quieren. Fin de semana largo, todo el mundo se va de viaje. Nosotros no podemos.
Bueno, pero está mal el país. Estará mal el país, pero fíjate las rutas. Las vacaciones, ¿cómo puede ser que las vacaciones, yo no me vaya de vacaciones? Yo me merezco las vacaciones, y me merezco las vacaciones en un buen lugar. Y toda esa queja, aunque está direccionada a familia, amigos, vecinos, no deja de ver otra cosa, de que su corazón está lleno de una queja contra Dios. Contra el obrar de Dios en su vida, contra el obrar de lo que Dios permite en su vida. Y también oculta la codicia, porque hay quienes siempre quieren más y más y se quejan de que no le alcanza, de que esto, de que el otro. Compré el auto, sí, viejito. Nos fuimos de vacaciones y las playas llenas de piedras. Aquellos que viven con personas así saben que es terrible. Aquellos que están en contacto con personas así saben que es terrible. Y lo concreto, más allá de que no logran nada quejándose más que el desagrado de Dios, porque a la luz de la palabra de Dios, a Dios le desagrada el pecado y la queja es pecado. No lo busquen, en Mateo 18:7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y el que se vive quejando es de tropiezo a los demás. El que se vive quejando deja ver la amargura que hay en el corazón, la rebeldía hacia Dios. Entonces el Señor allí en Mateo dice: pobre del mundo por los muchos motivos que hacen a la gente caer en pecado. Eso es inevitable, pero pobre del que haga pecar a los demás. Creo que es la primera vez que en un día domingo pido que pongan una foto, ¿no? Es una foto. Si la pueden poner. Allí es una foto. No, bueno, llegó como foto, pero se darán cuenta que dice: alabemos, adoremos a Dios y démosle gracias por todo. Esta foto la envía Leonardo Rojas, nuestro amado hermano, que está con un diagnóstico duro humanamente hablando, que ha sido intervenido y digamos que le han puesto algún tipo de sonda y demás que no son de las que nos hacen estar más cómodos, sino por el contrario, que hace bastante tiempo ya está internado, que claramente tiene sus bajones y sus altibajos, pero que tiene a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo allí. Y más allá de agradecer, y yo les doy y le transmito las gracias, porque Él siempre transmite las gracias por las oraciones y demás, de todos que sé que están orando por Él. Él no puede ahora hablar. Por el tema que tiene en su garganta no puede hablar, pero puede escribir. Y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Entonces,
Yo los animo a que, dándonos cuenta que en la práctica el Señor nos sostiene, como lo sostuvo el apóstol Pablo y como te sostuvo a vos, porque vos sabés que también te sostiene en momentos. Esto fue solo una muestra para que nos demos cuenta de cómo el Señor sostiene a su pueblo y le da gozo y paz a su pueblo en situaciones de las que claramente uno no quiere atravesar, o en situaciones en las que uno no quiere atravesar. Yo te animo a que dejes de lado la queja en tu vida, a que entiendas que es un pecado contra Dios, que estás pecando contra Él, que le estás diciendo a Él que Él no sabe hacer las cosas, que le estás diciendo que Él lo que permite en tu vida está mal. Y te animo a que ores, que te mantengas sobrio y en oración, porque la llegada, la venida de Cristo es inminente y el Señor nos quiere encontrar siendo sobrios y velando en oración. Y claramente por delante veremos también cómo podemos hacer para salir de esta crítica. Pero hoy ya hemos leído un pasaje que nos deja una noción bastante clara de lo que Dios quiere. Y por eso fue el pasaje con el que comenzamos esta serie, sabiendo los temas que se iban a abordar. Por lo demás, hermanos, dice en Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Vamos a orar antes de pasar a participar de la mesa del Señor.